Mi esposa gritó, te engañé, y ella no es tu hija. Al día siguiente, le envié nuestro antiguo acuerdo prenupcial. 20 minutos después, tenía 53 llamadas perdidas. ¿Estás bromeando, Melissa? Son las 7:30. Estaba de pie en la cocina, con el teléfono apretado contra mi oreja, la voz ya tensa por el pánico y la rabia. El patio trasero estaba iluminado con farolillos de papel, la parrilla todavía estaba caliente y 14 velas permanecían apagadas en el pastel de Emma. Los invitados comenzaban a moverse incómodamente en el patio. Mi hija fingía no mirar hacia la puerta. Relájate, David. Estoy en Rylands, solo tomando una copa, respondió Melissa, su voz alta por encima del parloteo del bar y la música de fondo. Me dirigí hacia la despensa tratando de amortiguar mi furia detrás de la puerta entrecerrada. Es el cumpleaños de tu hija, tu única hija. ¿Olvidaste qué día es, o simplemente estás haciendo esto a propósito? Ella se rió entre dientes. Se rió como si yo fuera el que estaba siendo dramático. Oh, por Dios, siempre eres tan tenso. Emma no va a recordar quién encendió las velas. Solo dale el pastel y relájate. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. No hagas esto, Melissa. No me dejes en ridículo frente a nuestra hija. Y no actúes como si la cuenta de tu bar importara más que su cumpleaños. David, en serio, cálmate. No, he estado tranquilo. He sido paciente. Dijiste que estarías aquí a las 6. Emma sigue mirando hacia la puerta como un cachorro esperando a alguien que nunca va a aparecer. ¿Sabes cómo se ve esto? Parece que no te importa un bledo tu propia familia. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para hacerme pensar que podría sentir algo. Luego vino su voz, aguda y defensiva. No empieces a hacerme sentir culpable. Necesitaba un descanso. ¿Tienes idea de lo agotadora que es esta casa? Todo lo que haces es presionarme para que sea una pequeña mamá y esposa perfecta. ¿Crees que presentarse por tu hija es un comportamiento de esposa perfecta? Eso es simplemente humanidad básica, Melissa. Ella se burló. ¿Sabes qué? No voy a hacer esto. Ve a encender las velas. Sé el héroe. ¿Me largo? Clic. Me quedé allí congelado, la pantalla mostraba que la llamada había terminado. No pude moverme por un segundo. Mi sangre hervía y, sin embargo, sentía frío, como si algo vital acabara de ser cortado. Regresé al patio, pasé junto a los niños que reían, las sonrisas falsas de los vecinos y las preguntas educadas sobre dónde estaba Melissa. Di la misma respuesta que siempre daba, atrapada en el tráfico. Pero por dentro, algo se había roto. Esto no fue un desliz de una sola vez. No fue olvido o estrés. Esto fue deliberado, una elección, y creo que supe en ese mismo momento, aunque no lo admitiría hasta mucho después, que algo ya estaba roto entre nosotros. Irreparablemente. Trabajo en suelos, turnos de 12 horas, a veces más, cortando madera dura, colocando baldosas, respirando serrín, un trabajo honesto y tranquilo, que pagó nuestra hipoteca, pagó los frenos de Emma, pagó ese trampolín que Melissa insistió que haría que el patio trasero se sintiera vivo. No soy el tipo de persona que olvida los cumpleaños. No soy el tipo de persona que huye a los bares cuando las cosas se ponen difíciles. Solía pensar que eso importaba. Pero esta noche, de pie solo con ese estúpido pastel sin encender, ya no estaba tan seguro, porque cuando alguien elige no presentarse por su hijo, no solo llega tarde. Está ausente de la manera más profunda y fea. Y esto fue solo el comienzo. Salí de la cocina, puse en mi cara una sonrisa que no me pertenecía y me deslicé de nuevo en la escena del cumpleaños como si nada hubiera pasado. El patio trasero se veía hermoso. Le concederé eso a Melissa, su regalo de despedida antes de que decidiera que la hora feliz era más importante. Las guirnaldas de luces parpadeaban como luciérnagas sobre nuestras cabezas, y las mesas plegables estaban vestidas con los manteles celestes favoritos de Emma. Pusimos un arco de globos de unicornio sobre la puerta de la cerca tal como ella pidió, a pesar de que oficialmente era demasiado mayor para los unicornios. Sus palabras, no las mías. Estaba sentada en el borde de la terraza, con un vaso de plástico de limonada en la mano,
charlando con dos de sus amigas de la escuela. Emma levantó la vista cuando me acerqué, sus ojos color avellana, los ojos de Melissa, iluminándose cuando vio la caja en mi mano. «Oye», dije suavemente. «¿Estás lista?» Se levantó de inmediato. «¿Hora del pastel?» «Todavía no». Le entregué la caja. «Esto es para ti. Quería que lo abrieras ahora». Lo miró de reojo, luego a mí. «¿Por qué ahora?» «Porque quiero ver tu cara cuando lo abras», dije. «Y porque necesito dártelo antes de perder el valor». Ella levantó una ceja de esa manera divertida que heredó de mí. La barbilla inclinada, la boca ligeramente abierta como si intentara no sonreír. «Papá, estás siendo raro». «Lo sé». Abrió la caja lentamente, con los dedos delicados, como si ya sintiera que era algo especial. Dentro estaba la pulsera, de plata de ley, nada llamativo, pero cada dije contaba una parte de nuestra historia. El primero era un pequeño columpio de madera como el que le construí en nuestro patio trasero cuando tenía 5 años. El segundo era un pequeño zorro plateado, su animal favorito. El tercero, una casa en miniatura con una chimenea torcida como la nuestra. Y el cuarto, un pequeño libro abierto, porque cada noche desde que era pequeña, le leía hasta que me dijo que podía hacerlo sola. En realidad, nunca dejó de permitirme hacerlo. Lo sostuvo en su palma, inmóvil. «Lo mandé a hacer a medida», dije. Tardó unas semanas. Quería que cada dije significara algo. Cosas que solo nosotros entenderíamos. Los labios de Emma se separaron. Sus ojos brillaron con ese borde lustroso que solo ocurre cuando las palabras no salen fácilmente. «¿Te gusta?», pregunté, ahora más bajo. Ella asintió con fuerza. «Me encanta». Le ayudé a abrocharla alrededor de su muñeca y ella siguió mirándola como si tuviera magia. «¿Recuerdas cuando me caí de ese columpio y me hiciste prometer que nunca volvería a saltar desde arriba?», preguntó en voz baja. Sonreí. «Rompiste esa promesa unas 300 veces. Pero aún así me empujaste más alto al día siguiente». «Por supuesto que lo hice». Fue entonces cuando me abrazó. Sin previo aviso, sin preparación. Simplemente me rodeó con sus brazos y hundió la cara en mi camisa. La rodeé con mis brazos, con la garganta tan apretada como un alambre. «No va a venir, ¿verdad?», susurró. Hice una pausa. Mis manos se posaron en la parte posterior de su cabeza, y no mentí. Pero tampoco lo confirmé. «Estoy aquí», dije en su lugar. «Y siempre lo estaré». Emma no se apartó de inmediato. Cuando lo hizo, se secó la cara rápidamente y forzó una sonrisa. «Vamos por el pastel antes de que el tío Matt queme otro perrito caliente». Solté una risa tranquila. «Trato hecho». Las velas parpadearon con el viento. Todos cantaban. Emma se inclinó hacia adelante y pidió un deseo sobre el que no me atreví a preguntar. Luego las apagó de un solo soplido. Hubo un aplauso y corté la primera rebanada de paraíso cubierto de chocolate, como había hecho cada año. Por un momento, se sintió normal. Por un momento, olvidé la llamada telefónica, la voz de Melissa resonando en mi cabeza. La traición todavía estaba allí, enterrada bajo mis costillas como metralla. Pero durante esas 2 horas, la enterré más profundo de lo que ella me había enterrado a mí. Le di a Emma otra rebanada y la observé reír con sus amigas. Esa risa, ligera, incontrolada, toda ella. Y fue entonces cuando recordé que ella era mi razón, no Melissa. No el matrimonio que seguía tratando de salvar con cinta adhesiva y perdón. Emma, siempre Emma. Cuando el último invitado se fue y el último cupcake fue robado por un mapache cerca de la cerca, me senté solo en el porche trasero. Las estrellas parpadeaban sobre las tranquilas calles de Raleigh. Y por primera vez en ese día, exhalé. Todavía había escombros por delante. Podía sentirlo como una tormenta que se formaba justo más allá de los árboles. Pero por esta noche, mi hija sonrió. Llevaba la pulsera y yo todavía estaba de pie. La casa finalmente estaba en silencio.
Emma se había ido a la cama con la pulsera puesta, sosteniendo su pequeño montón de tarjetas de cumpleaños contra su pecho. Había lavado los platos, guardado las sobras y apagado todas las luces del patio. El tipo de silencio que usualmente significaba paz. Esta noche, se sentía como si el aire contuviera la respiración. Cerca de la medianoche, la puerta principal se abrió de golpe. Me estremecí. Luego vinieron los pasos irregulares, los tacones raspando, un bolso cayendo al suelo y la voz de Melissa resonando por la entrada. David, adivina quién está en casa. Salí del pasillo justo a tiempo para verla tropezar con la isla de la cocina, riendo como si acabara de ganar la lotería. ¿Dónde has estado? Pregunté, mi voz baja, cansada. ¿Dónde estabas cuando Emma te buscaba por la ventana? Melissa me hizo un gesto con la mano como si yo fuera ruido de fondo. Oh, para allá. Comió pastel, ¿no? A los niños no les importan estas cosas. A tu hija sí. Ella resopló, agarrando la botella de sidra espumosa que quedaba en el mostrador y entrecerrando los ojos para mirarla. ¿Esto es todo lo que tenemos? Dios, esta casa es tan aburrida. Melissa, mírame. Me acerqué. ¿Por qué no viniste a casa? Se volvió con una sonrisa torpe. Porque no me dio la gana. ¿Te escuchas a ti misma? Sí sé. Tu hija cumplió 14 años y preferiste sentarte en un bar que estar con ella. ¿Qué te pasa? Fue entonces cuando algo en su expresión cambió. Un destello. Oscuro, mezquino, lo suficientemente borracha como para perder el filtro, pero lo suficientemente sobria como para apuntar. Se inclinó hacia mí, con el aliento pesado a licor. Emma ni siquiera es tuya. El mundo se detuvo. Mi pulso golpeó mis oídos. ¿Qué acabas de decir? Se rió. De verdad se rió. Oh, vamos, David. Tú. Me dio un golpecito en el pecho. ¿No eres el padre de esa niña? Quiero decir, de verdad, nunca te lo preguntaste. La agarré de la muñeca para que dejara de golpearme. Melissa, deja de hablar. ¿Estás borracha? No, no, no. Se soltó la mano de un tirón y me señaló. Su voz se elevó. Simplemente eres demasiado estúpido para atar cabos. ¿Crees que tiene tus ojos? Tu sonrisa. Por favor. Simplemente. ¿Creíste todo lo que te dije? Mi visión se volvió caliente en los bordes. Baja la voz. Emma está durmiendo. Pero Melissa siguió, más alto. Debería habértelo dicho hace años, pero estabas tan malditamente orgulloso. ¿Mi niña esto? Mi niña aquello. Y era patético. Mi voz se quebró. No la reconocí. Melissa, solo para. Se rió de nuevo, esta vez cruel. ¿Crees que eres su padre? No lo eres. Nunca lo fuiste. La agarré por los hombros. No bruscamente. Solo lo suficientemente desesperado como para hacer que me mirara. Te vas a la cama ahora mismo. No vamos a hacer esto aquí. Me empujó y casi se cae contra el refrigerador. Oh, el papá del año está enojado. Sonrió con suficiencia. ¿Qué vas a hacer? Castigarme. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que sentí que el hueso podría romperse. Melissa, sube. Oh, por favor. Puso los ojos en blanco, tambaleándose mientras buscaba su bolso. He terminado de hablar. Resuélvelo tú. Me interpuse entre ella y el pasillo. Arriba ahora. Me miró fijamente durante un largo segundo, luego se burló y pasó a mi lado, subiendo las escaleras un pesado paso a la vez. Esperé hasta que oí la puerta del dormitorio cerrarse de golpe. Luego entré en el estudio, cerré la puerta y la eché llave. Porque si no lo hacía, no estaba seguro de poder confiar en mí mismo para no decir algo que no pudiera retractarse. La casa volvió a estar en silencio, pero ahora era el tipo de silencio que se sentía embrujado, como si cada sombra supiera que algo se había roto. Me senté en el suelo,
con las manos temblando, el pecho apretado, la confesión repitiéndose una y otra vez. Emma ni siquiera es tuya. Por primera vez en 14 años, no sabía que era real. No dormí. Me senté en el suelo del estudio hasta que el cielo pasó de negro a azul y luego a dorado. El silencio de la casa se sentía más agudo a la luz del día. Cada crujido de la madera, cada canto de pájaro afuera. Todo se sentía como una burla. Miré la pared, repasando sus palabras una por una, tratando de encontrarles sentido, pero no pude. No puedes desoír algo así. Para cuando entré en la cocina, el café ya se estaba preparando. Temporizador automático. Serví una taza con manos que aún no habían dejado de temblar, luego me quedé junto al fregadero y esperé. Justo a tiempo. Alrededor de las 8:30, oí pasos. ¿Melissa? Bajó lentamente, descalza, envuelta en su bata. Su cabello estaba enredado, el rímel apenas visible bajo sus ojos, como si las sombras no hubieran abandonado su rostro por completo. Se detuvo en la entrada de la cocina cuando me vio. No dije una palabra. Entró con cautela, frotándose la sien. ¿Por qué siento la cabeza como si la hubiera atropellado un autobús? Tomé un sorbo de café. Tal vez porque bebiste suficiente para 2 estados. Parpadeó hacia mí. ¿Qué? Llegaste a casa borracha. Te perdiste el cumpleaños de tu hija. Y luego decidiste hacer estallar nuestras vidas. Melissa me miró con los ojos entrecerrados como si estuviera hablando en clave. ¿De qué estás hablando? ¿No recuerdas nada de anoche? Yo. Recuerdo haber entrado, creo. ¿Y estabas enojado? Frunció el ceño. ¿Peleamos? Sí, lo hicimos. Ella frunció el ceño. Caminó hacia el mostrador. Se sirvió un vaso de agua. ¿Sobre qué fue? Dejé mi taza. Mi voz salió firme. Quizás demasiado firme. Me dijiste que Emma no es mía. El vaso en su mano se detuvo a medio camino de su boca. Por un segundo, pensé que podría intentar tomárselo a broma. Fingir que era una broma, pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, pálida y parpadeando, con los labios ligeramente separados como si su boca hubiera olvidado cómo mentir. Yo no dije eso, murmuró. Eso no es. ¿Por qué diría eso? Lo dijiste más de una vez, respondí. Me llamaste estúpido por no darme cuenta antes. Sus ojos se desviaron hacia el suelo. No quise decir eso. Estaba borracha. Ni siquiera recuerdo haberlo dicho. Pero lo dijiste. Estaba borracha, David, espetó, ahora más fuerte. La gente dice locuras cuando ha estado bebiendo. ¿Realmente vas a usar eso en mi contra? Me acerqué a ella lentamente, manteniendo mi tono tranquilo. Melissa, la gente borracha no inventa cosas que nunca ha pensado. Eso vino de alguna parte. Abrió la boca, la volvió a cerrar. Sin palabras. ¿Es verdad? Pregunté. Solo voy a preguntar una vez. Su garganta se movió mientras tragaba. No lo sé, dijo en voz baja. Fue hace mucho tiempo. Fue confuso. Esa no es una respuesta. No lo sé, David, espetó de nuevo, retrocediendo un paso. Ni siquiera recuerdo en qué mes fue, y estás actuando como si yo. Como si hubiera planeado esto. Asentí una vez, luego caminé hacia la mesa, tomé mi teléfono y dije, hoy voy a llamar a un abogado. Su cabeza se giró bruscamente hacia mí. ¿Qué? ¿Me oíste? Vamos a averiguar cuál es la verdad. Y después de eso. No, David, no hagas esto. Su voz se quebró. Estás exagerando. No me inmuté. Si querías que las cosas siguieran igual, deberías haber dicho la verdad hace mucho tiempo. Se hundió en una silla como si sus piernas se hubieran rendido. ¿Realmente llegarías tan lejos por algo que ni siquiera recuerdo haber dicho? Yo lo recuerdo. Eso es suficiente. Durante los siguientes minutos,
nos sentamos en silencio. El tipo de silencio que no necesitaba gritos para sentirse fuerte. El tipo que significaba que algo ya había terminado. El bufete de abogados estaba en silencio. Demasiado silencioso. El tipo de silencio donde incluso el zumbido del aire acondicionado se sentía como una distracción. Me senté frente a un hombre llamado Carl Bridgman. De unos 50 y tantos años, traje elegante, ojos más agudos. Apenas había mirado la alianza de boda en mi mano antes de deslizar una gruesa carpeta sobre la mesa como si ya supiera el tipo de tormenta que estaba atravesando. David, dijo, con voz uniforme. ¿Recuerdas haber firmado un acuerdo posnupcial hace 15 años? Recuerdo la pelea que vino antes, murmuré. Carl asintió, pasando a la tercera página del documento. Esta cláusula de aquí. La tocó una vez. La infidelidad anula la división equitativa de los bienes conyugales. Si una prueba biológica demuestra que un hijo fue concebido durante el matrimonio pero engendrado por otra persona, su esposa renuncia a todos los derechos sobre la propiedad compartida. Me incliné hacia adelante. Léelo de nuevo lentamente. Nunca pensé que necesitaría volver a ver esto, admití. Ese suele ser el caso, dijo Carl. Hasta que deja de serlo. Me deslizó un bolígrafo. Ahora, no tienes que seguir adelante con nada de esto hoy, pero si quieres claridad, solicitamos la prueba de paternidad de forma privada. Todavía no hay acción judicial, solo resultados. Asentí. David, continuó Carl, ahora con más suavidad. Si Emma es tuya, y espero que lo sea, entonces esto se convierte en una decisión moral, no legal. Pero si no lo es. No terminó la frase. No tuvo que hacerlo. Saqué mi teléfono, tomé una foto de la cláusula con mi pulgar justo debajo de la línea sobre la infidelidad que anulaba los derechos financieros, y se la envié a Melissa. No incluí un mensaje. No era necesario. El teléfono apenas tocó la mesa antes de que se iluminara. Melissa llamando. Dejé que sonara. Volvió a vibrar una y otra vez. A la quinta llamada, Carl levantó una ceja. Parece que recibió el mensaje alto y claro. No respondí a ninguna de ellas. Solo me quedé mirando el documento. 15 páginas firmadas por dos personas que una vez creyeron que nunca necesitarían una red de seguridad. Deja que llame, dije. No tiene nada que decir que no haya oído ya. Carl se reclinó, golpeando su bolígrafo. Ahora tienes la ventaja. Simplemente no dejes que la emoción guíe la estrategia. Si esto avanza, lo hacemos bien, en tus términos. Afuera, la ciudad de Raleigh bullía de gente que seguía con sus miércoles normales. Pero en esa habitación, en esa mesa, finalmente sentí que tenía algo que no había tenido desde que Melissa eligió un taburete de bar en lugar de un pastel de cumpleaños: control. Me estaba esperando cuando llegué a casa, todavía en bata, sentada en el borde del sofá como si no se hubiera movido en todo el día. Su teléfono estaba en su regazo, el rostro pálido, los ojos rojos por lo que supuse que habían sido horas de lágrimas o pánico, o ambos. En el segundo en que la puerta se cerró detrás de mí, se puso de pie. David, suspiró. Por favor, no hagas esto. Colgué las llaves en el gancho como hacía todas las noches. Me quité las botas, pasé directamente a su lado hacia la cocina. David me siguió, ahora frenética. No puedes pensar de verdad que dije en serio lo que dije. Te dije que ni siquiera lo recuerdo. No era yo quien hablaba. Era el alcohol. Abrí la nevera, saqué una botella de agua y giré la tapa lentamente. Voy a solicitar la prueba de paternidad, dije sin mirarla. El silencio que siguió fue instantáneo. Vacío. Exhaló como si el aire acabara de salir de la habitación. Por favor, susurró. No hagas eso. No quieres hacer eso. Finalmente me volví hacia ella. ¿Por qué no? Se acercó, con la voz quebrada. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no es lo que piensas? ¿Qué pasa si dice algo que no podemos deshacer? Le vas a romper el corazón a Emma, vas a destrozar a esta familia. Esta familia, interrumpí,
Ya estaba destrozada en el segundo en que abriste la boca y me dijiste que mi hija podría no ser mía. Ella es tu hija, gritó. Tú la has criado, la has amado, eso es lo que importa. Y aún así, me lo arrojaste a la cara como un arma. Sus manos temblaron mientras intentaba alcanzarme, pero retrocedí. Por favor, David. Sé que me equivoqué. Lo sé. Pero te lo ruego. No la hagas pasar por esto. No me hagas pasar por esto a mí. La miré, a esta mujer que solía ser la persona en la que confiaba más que en nadie y no sentí nada más que una fría determinación. Necesito saber la verdad, dije. Por mí. Por Emma. No tienes derecho a pedirme que siga fingiendo. Cayó al sofá como si sus piernas se hubieran rendido. Un sonido salió de ella que no sonaba en absoluto a Melissa. Crudo, gutural, el tipo de sollozo que intenta sacar simpatía de un lugar ya seco. No quería hacerle daño a nadie, susurró. ¿Lo hiciste? Y ahora estoy viviendo en una casa donde ni siquiera sé si mi hija es mía. Eso no es algo que se barre debajo de la alfombra. Me miró a través de un velo de lágrimas. Así que eso es todo. Vas a destrozarnos por algo que pude haber dicho en un desmayo. No, dije con calma. Tú nos destrozaste. Solo estoy pidiendo una prueba de lo que queda. Melissa se quedó sentada, atónita, con los labios temblando. Se veía tan pequeña en ese momento, tan diferente a la mujer que se había reído en el teléfono desde un bar mientras su hija la esperaba. Y no sentí pena. Ya no. El silencio en la habitación se extendió, largo y amargo. Cuando finalmente subí las escaleras, no miré hacia atrás. No tuve que hacerlo porque por primera vez Melissa lo sabía. Esta vez no iba de farol. El sábado por la mañana el cielo estaba nublado y por una vez estuve agradecido. El sol se habría sentido demasiado cruel para lo que tenía que decir. Emma se sentó a mi lado en el banco, con una bolsa de papel de bagels entre nosotros, intacta. Sus piernas se balanceaban lentamente hacia adelante y hacia atrás, rozando sus zapatillas contra la tierra. El parque estaba tranquilo, solo un par de corredores y el chirrido distante de un niño en el columpio. Pero en esa quietud, mi corazón latía como si estuviera en un juicio. Había practicado las palabras toda la noche en mi cabeza, en el espejo. Pero ahora, sentado a su lado, cada línea se sentía incorrecta. Oye, comencé suavemente. Sabes que te quiero más que a nada en este mundo, ¿verdad? Me miró, con los ojos claros. Sí, papá, lo sé. Asentí. De acuerdo, porque necesito hablar contigo sobre algo, y no es fácil. No parecía asustada. Solo curiosa. Es por la pelea. Se me cortó la respiración. ¿Qué pelea? La de la cocina, dijo en voz baja. Esa noche cuando mamá llegó a casa borracha. Me senté más erguido. ¿Oíste eso? No estaba dormida. Jugueteó con un hilo suelto en su manga. Lo oí todo. Cerré los ojos por un segundo, estabilizándome. No quería que oyeras eso. Lo siento. Emma negó con la cabeza. No tienes que disculparte. Es solo que... No sabía si se suponía que debía decir algo. La miré, y luego realmente la miré. Esta chica, esta niña de 14 años era más valiente que la mitad de los adultos que conocía. Así que, dije, manteniendo la voz uniforme. Voy a hacerme una prueba de paternidad, solo para estar seguro. Ella no se inmutó. Sé lo que eso significa, dijo. Lo busqué en Google. No pude evitar una risa suave. Por supuesto que lo hiciste. Emma volvió a mirar sus zapatos. Entonces, ¿qué pasa si dice que no soy tu hija? No respondí de inmediato. Luego, le tomé la mano. Emma, dije lentamente. No hay nada, nada en este planeta que pueda hacer que deje de ser tu padre. ¿Me oyes? Levantó la vista, con los ojos vidriosos. No me importa lo que diga un papel de laboratorio. He estado allí todos los días de tu vida.
Primeros pasos, rodillas raspadas, tareas de matemáticas. Bailes de la escuela secundaria a los que no se me permitía acompañar. Eso es lo que me hace tu papá. No la sangre, no el ADN. Tú y yo. Eso es real. Eso siempre ha sido real. Tragó saliva con fuerza. ¿Entonces, no te vas? Nunca. Emma se apoyó en mí sin decir una palabra, su cabeza descansando en mi hombro. La rodeé con mis brazos y por un momento, nada más existió. Ninguna prueba, ninguna traición, solo mi hija. Mi niña, me quedo contigo, dijo en voz baja. Incluso si mamá se enoja, no me importa. Quiero vivir contigo. Un nudo se me formó en la garganta. Lo resolveremos, ¿de acuerdo? Juntos. Ella asintió, su voz pequeña. De acuerdo. La brisa se levantó, agitando las hojas sobre nosotros. La abracé más fuerte. Lo que viniera después, podría enfrentarlo porque ella me eligió y yo la elegiría a ella cada vez. Durante los siguientes días, Melissa jugó a la casita como si nada hubiera pasado. Ponía la mesa cada noche, hacía estofado con zanahorias, los espaguetis favoritos de Emma con demasiado queso, incluso horneó galletas una noche como si estuviera tratando de resucitar alguna versión olvidada de sí misma. Le preguntaba a Emma sobre la escuela, sobre sus clases, sus amigos. Pero su voz siempre tenía una tensión, como alguien leyendo líneas de un guión en el que apenas creía. Yo no mordí el anzuelo. Emma tampoco. Mantuvimos nuestras respuestas cortas, civiles, pero había una corriente de algo bajo la superficie, algo afilado. A veces sorprendía a Emma observando a Melissa, como si la estuviera estudiando, midiéndola, esperando. Fue un jueves por la tarde cuando todo finalmente estalló. Estaba en el garaje reemplazando un fusible quemado cuando oí la primera voz levantada. No la mía, no la de Emma. Era Melissa. Hice una pausa, luego me dirigí hacia la casa, con cuidado de no dar un portazo. Su voz llegaba desde la cocina. Estaba al teléfono. Está actuando como un mártir, como un trágico santo padre. Por favor. Siempre ha sido dramático. David solo está usando esto para poner a Emma en mi contra. Típico. Me congelé. No, no lo está diciendo, pero puedo verlo. Se está haciendo la víctima. Y Emma, se lo está tragando todo. Por supuesto que sí. Está comprando su lealtad con culpa y discursos de buenas noches. Entonces oí una segunda voz. Lo sabía. No era fuerte. Era baja, fría. Avancé rápidamente por el pasillo y me encontré con la escena completa. Emma estaba de pie en la entrada, con los brazos cruzados, la expresión de piedra. El teléfono de Melissa todavía estaba en su mano, pero su boca estaba ligeramente abierta. Atrapada. Emma, dijo demasiado rápido. No sabía que estabas en casa. Emma la ignoró. ¿Crees que me está poniendo en tu contra? Melissa se enderezó. No dije eso. Sí, lo hiciste. Oí cada palabra. La voz de Emma tembló, no de miedo, sino de furia. Has estado mintiendo, fingiendo que todo está bien. Pero todavía hablas de él como si fuera el problema. Soy tu madre, espetó Melissa, la falsa calidez resquebrajándose. No me hables así. Entonces compórtate como tal, gritó Emma. Deja de mentir. Deja de susurrar por teléfono como si fuera estúpida. Papá no me puso en tu contra. Lo hiciste tú sola. Melissa golpeó el teléfono contra el mostrador. Eres una niña. No sabes lo que implican las decisiones de los adultos. No tienes derecho a juzgarme. Prefiero no tener madre, dijo Emma, con la voz temblando ahora, que una que trata a mi papá como basura. El silencio cayó como una bomba. Entonces Melissa estalló. ¿Pequeña mocosa? Chilló. ¿Te pones de su lado después de todo lo que he hecho por esta familia, todo lo que he sacrificado? ¿Suficiente? Entré de lleno en la cocina, con voz firme. Melissa se giró hacia mí, sonrojada y temblando.
¿Simplemente dejas que me hable así? Ladró. Le estoy agradeciendo por decir lo que yo he estado conteniendo, dije con calma. Y por ser más valiente que nosotros dos. Me miró como si no me reconociera. ¿Crees que ya lo tienes todo resuelto, verdad? Dijo con los dientes apretados. Solo porque conseguiste que se pusiera de tu lado. No hay bandos, dije, interrumpiéndola. Solo hay verdad y consecuencias. Emma no volvió a hablar. Simplemente caminó hacia mí y se paró a mi lado, con la cabeza alta, sus ojos vidriosos, pero sin parpadear. Melissa se dio la vuelta, secándose los ojos con rabia con la manga de su suéter. Nadie dijo una palabra más. La cocina olía a ajo quemado. El aire estaba caliente con todo lo que no podíamos retirar. Y supe que esta casa ya no era un hogar. Solo era un lugar esperando respuestas. El sobre de Manila descansaba sobre el escritorio como si pesara 100 libras. Estaba sentado en una pequeña habitación estéril en el centro de pruebas. Paredes blancas, un reloj barato que hacía tic-tac en lo alto, 2 sillas de plástico y un escritorio con una verdad sellada en su interior. Una mujer con uniforme de enfermera entró sosteniendo el expediente con una expresión neutral. Lo colocó frente a mí con delicadeza, como si ya supiera cuánto daño podría contener. Asentí una vez en agradecimiento. Me dedicó una sonrisa suave y se fue. Mi mano se cernió sobre la solapa. Entonces la oí. La voz de Emma fuera de la puerta, preguntándole a la recepcionista si podía entrar. La enfermera la dejó pasar. Emma entró sigilosamente, dejándose caer en el asiento a mi lado. ¿Todavía no lo abriste? Estaba esperando, dije. Por mí, por nosotros. Miró el sobre y exhaló. Estoy lista. Lo abrí. El sonido del papel rasgándose pareció más fuerte de lo que debería. Mis ojos recorrieron la página. Ahí estaba, enterrado bajo números codificados, marcadores y lenguaje médico que no hacía ningún intento de endulzar la ciencia. Probabilidad de paternidad 999%. Emma me observaba. Bueno. No pude hablar. Mi garganta se apretó demasiado, así que en su lugar la alcancé y la atraje hacia mis brazos. Soltó un pequeño grito ahogado, luego se aferró a mí, sus brazos apretados alrededor de mis costillas. Es mía, susurré, más para mí que para nadie. Eres mía. Sonrió contra mi hombro. Ya lo sabía. Me reí entonces. Una risa corta, entrecortada, pero que venía de un lugar que no había sentido en semanas. Alivio, sí, pero más que eso, plenitud. Por primera vez en días, el suelo bajo mis pies se sentía real. Te quiero, dije en su cabello. Yo también te quiero. Nos quedamos así hasta que un suave golpe en la puerta interrumpió. ¿Melissa? Entró como si fuera la dueña del lugar. Con las gafas de sol puestas en el interior, como si se tratara de una reunión para almorzar a la que asistía con poco interés. Miró el sobre en mi mano. Bueno, preguntó secamente. Ni siquiera me levanté. Es mía, dije. Melissa soltó un suspiro, uno que no sonaba a arrepentimiento. Así que eso significa que me quedo con la mitad. Emma se apartó de mí, su rostro endureciéndose de inmediato. Miré a Melissa. ¿Eso es lo que te importa? Solo estoy siendo realista, dijo, alisándose la blusa. Dijiste que si no era tuya, no me quedaría con nada. Bueno, ahora lo es, así que eso está fuera de la mesa. Me levanté, doblando el papel con calma. Ni siquiera te inmutaste. Ni una palabra sobre Emma. Ni una disculpa. Melissa esbozó una sonrisa sin humor. Sabía que lo haría sobre mí. No, dije lentamente. Tú lo hiciste sobre ti. Desde el momento en que entraste en ese bar en lugar del cumpleaños de tu hija, desde la noche en que dijiste esas palabras y luego trataste de fingir que no era nada, hasta este momento en que todo lo que ves en esa prueba es un cheque de pago. Sigo siendo su madre. No, dije de nuevo. Eres su madre biológica. Pero eso no es lo mismo. Perdiste el resto. Se cruzó de brazos.
¿Qué se supone que significa eso? Significa que nos vamos. Los ojos de Melissa se entrecerraron. ¿Disculpa? Firmé el contrato de arrendamiento esta mañana, dije. Un lugar nuevo. Tranquilo, limpio, sin fantasmas en las paredes. Emma me miró sorprendida, pero luego, lentamente, sonrió. No puedes simplemente llevártela, dijo Melissa. No me la estoy llevando. Viene conmigo. Emma dio un paso adelante, levantando la barbilla. Tú misma lo dijiste. No te importa lo que yo piense, pero a mí sí. Me voy con papá. Melissa abrió la boca, pero no salió nada. Salí primero. Emma me siguió de cerca. No miramos hacia atrás. Esa noche, en la tranquilidad de nuestro nuevo apartamento, con las paredes desnudas, las cajas sin abrir, el olor a pintura fresca todavía en el aire, observé a Emma acurrucarse en el sofá, con la pulsera todavía en la muñeca. Parecía en paz. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también. La sala del tribunal estaba en silencio cuando el juez dictó la decisión. Había oído las palabras en una docena de versiones imaginadas, pero nada te prepara para el golpe final del martillo. Melissa estaba a mi izquierda con su abogado, perfectamente serena, ni un solo cabello fuera de lugar. Yo estaba sentado junto al mío, con las manos cruzadas, la mandíbula apretada. No hay pruebas legales suficientes para demostrar la infidelidad extramatrimonial, dijo el juez, recorriendo la sala con la mirada. Por lo tanto, la señora Langley tiene derecho a la mitad de los bienes conyugales según la ley de división de la propiedad de Carolina del Norte. El abogado de Melissa le ofreció un sutil asentimiento. Ella no sonrió, pero vi el pequeño destello de satisfacción en sus ojos. Mi corazón no se hundió. Tampoco se elevó. Simplemente esperé. Pero el juez continuó, volviéndose para mirarnos más directamente. A la luz de la inestabilidad emocional demostrada y el testimonio presentado por la menor, el tribunal concede al señor Langley la custodia física y legal completa de Emma Langley. La cabeza de Melissa se giró hacia mí por una fracción de segundo. Y en ese momento, juro que algo en su expresión se resquebrajó, solo por un instante. Luego desapareció. Se enderezó, le susurró algo a su abogado y recogió sus cosas con la misma elegancia con la que caminaría por una venta de grandes almacenes. No miró a Emma, no me miró a mí, simplemente salió de la sala del tribunal sin decir una palabra. Dejé escapar un largo y silencioso suspiro. Emma no estaba en la sala. Estaba en casa de mi hermana, dibujando flores en un cuaderno como si nada de este caos legal la afectara. Pero sabía que lo primero que me preguntaría sería, ¿estamos bien? Y podría responder por primera vez en mucho tiempo con algo honesto. Sí, estamos bien. Porque sin importar cómo quedaran los números, sin importar con que se fuera Melissa, no se fue con lo que importaba. Tenía a mi hija. Tenía paz. Y mientras veía a Melissa desaparecer por las puertas del juzgado sin siquiera una mirada hacia atrás, sentí algo extraño. No rabia, no alegría, solo claridad. Algunas personas ganan en el papel. Otras salen con el alma intacta. Podía vivir con eso. 6 meses después, nuestro apartamento se siente como un verdadero hogar. No es nada lujoso. 2 dormitorios, suelos que crujen y una ventana en la cocina que deja entrar la luz dorada de la tarde, pero es nuestro. Emma eligió las cortinas, de color azul claro con pequeñas estrellas. Yo añadí plantas en cada rincón, y ella llena las paredes con sus dibujos. Algunos están pegados con cinta adhesiva, otros enmarcados. Hay uno encima del sofá de nosotros dos cogidos de la mano en una colina. No sé qué significa la colina, pero no pregunté. Vuelve a reír mucho. No es la misma risa de antes. Ahora es más plena, más segura de sí misma. Me sorprendo sonriendo cada vez que la oigo. He empezado a dormir toda la noche. Eso todavía me sorprende. Y he empezado a ver a alguien, Claire. Es enfermera en la clínica de atención de urgencias cerca de nuestro edificio. Nos conocimos cuando Emma se torció el tobillo en una competición de atletismo de la escuela, y Claire fue quien la ayudó a ponerle hielo. No intentó entablar una conversación trivial conmigo entonces, solo sonrió y le dio a Emma una caja de zumo cuando la vio tratando de no llorar.
Unas semanas después, nos la encontramos en el mercado de agricultores. Emma la recordó. Hablaron de arte. Ahora Claire pasa por casa 1 o 2 veces por semana. A veces trae a su perro, Waffles, que de alguna manera piensa que se le permite subir a todos los muebles. La otra noche, observé a Emma y a Claire riendo en el suelo tratando de hacer que Waffles se pusiera un calcetín como sombrero. Y algo en mí se asentó. No era que Claire estuviera reemplazando a nadie. No lo intentaba. Simplemente encajaba. Veía a Emma como yo la veía. Brillante, creativa, terca de la mejor manera. Y Emma también la veía a ella. Confiaba en ella. La semana pasada, Emma preguntó si Claire podía ir a su próxima exposición de arte. Por supuesto, dije, le encantaría, y lo decía en serio. El pasado todavía vive en algún lugar dentro de mí. No fingiré que no es así. Algunos días todavía zumba bajo mis costillas como un viejo moretón, pero ya no me controla porque aquí, ahora, estamos sanando. Día a día, Emma llega a casa de la escuela, tira su mochila y dice, nunca adivinarás lo que pasó hoy, y yo llego a escuchar cada palabra. Enciendo velas cuando llueve. Ella pone música cuando hace sus deberes. Y a veces, después de la cena, nos sentamos junto a la ventana bebiendo chocolate caliente y sin decir nada en absoluto porque no es necesario. Ya no nos falta nada. Estamos aquí. Y eso es suficiente. Y ese fue el final de mi historia. Pero antes de que te vayas, tengo que preguntarte algo que ha estado pesando en mi pecho. Cuando Emma le dijo a Melissa, prefiero no tener madre que una que trata a mi papá así, no dudó. Y como su padre, me sentí orgulloso, pero también asustado. Así que, dime honestamente, ¿hizo lo correcto, o había otra forma en que debería haberlo manejado? Hazme saber lo que piensas en los comentarios.